Bueno, buenas tardes. Vamos a ver hoy entonces centelleo líquido. El uso del centelleo líquido. El empleo de contador de centelleo líquido es una técnica especialmente adecuada para la determinación de emisores beta menos de baja energía. Es el método de elección para radionucleidos como el tritio, cual su energía beta menos máxima es de 18 kV, el carbono 14 su energía beta máxima de 156 kV, o radionucleidos como el azufre 35 o níquel 63. Sin embargo, la tecnología de conteo de centelleo líquido es capaz de detectar todos los procesos que se emiten fosones de luz, tanto directa como indirectamente, o sea que en realidad serviría también para determinar un gamma, si dejaría energía depositada en el solvente para hacer el proceso de centelleo, o eventualmente un átomo que emite radiación de Cherenkov en una muestra. También nucleidos emisores beta menos de alta energía, nucleidos de captura de electrones y emisores alfa. ¿Cuál es el proceso de centelleo? A diferencia del centelleo sólido, que en el caso que obtenía un cristal envuelto por una cubierta de aluminio, en el cual la radiación gamma llegaba hasta el cristal, el más común usado en radiofarmacia, el hidruro de sodio purificado con talio, en el cual la energía llegaba al cristal, se deposita en él y ahí se producía el proceso de centelleo. En este caso, como estamos hablando de emisores beta menos de baja energía, este proceso obviamente se tiene que dar en un ambiente en el cual la energía de la partícula emitida se pueda depositar en el agente centellante. Por lo tanto, tengo que tener en íntimo contacto el radionucleido emisor con el agente centellante. Por lo cual, para que el proceso se dé, está todo disuelto en un solvente, en general orgánico, porque los centellantes son moléculas orgánicas con nubes pi deslocalizadas. Entonces la energía de la partícula es depositada en el solvente porque es lo más probable, porque hay muchísimas más moléculas de solvente que del soluto centellante. Entonces la energía de la partícula beta emitida por el radionucleido cede su energía al solvente, el cual es excitado. El solvente excitado puede a su vez traspasar su energía a otra molécula de solvente excitado para luego en algún momento llegar a el soluto centellante, el cual se va a desexcitar emitiendo un fotón de luz, el cual va a ser detectado por un tubo fotomultiplicador, y después de este proceso el sistema es muy similar a el proceso de centelleo sólido. ¿Qué componentes necesitamos para realizar una determinación empleando centelleo líquido? La muestra obviamente del emisor del radionucleido, el cóctel de centelleo líquido, el contenedor de la muestra, o sea el vial donde va a estar esto, y el equipo de detección o el contador de centelleo líquido. ¿Cuál es la secuencia de eventos en el proceso de centelleo líquido? Entonces tenemos el elemento radioactivo que va a obtener su emisión de la partícula beta menos, va a excitar la molécula del disolvente, esta molécula excitada del disolvente va a transferir su energía a la molécula de soluto, el cual va a emitir la luz, el fotón. Esta luz emitida va a ser detectada por un tubo fotomultiplicador, el cual va a ser procesada electrónicamente para dar una medida de un pulso. ¿Cuál es la diferencia que le decíamos? Bueno, tenemos dos diferencias principales. Obviamente la que ya mencionamos, de que las partículas beta menos obviamente necesitan y principalmente las de baja energía, precisamos estar en contacto directo del agente centellante con el radionucleido emisor. Y otra es que en este caso también el espectro de emisión es un espectro continuo, desde una energía beta máxima hasta cero, partiendo de una energía más probable. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del uso del centelleo líquido? Las ventajas son que tiene una respuesta proporcional a la energía. Obviamente, si no, no podríamos hacer un espectro de centelleo líquido, como cualquier espectro, al igual que en el centelleo sólido. Necesitamos que la respuesta de la emisión sea proporcional a la energía. Presentan una alta sensibilidad y las medidas son rápidas y en serie. La desventaja es que en este caso voy a necesitar preparar la muestra para su conteo. Es diferente en el caso del centelleo sólido, que uno pone la muestra sobre un cristal de centelleo y la puede medir. En este caso, como necesito tener un íntimo contacto entre la muestra y el agente centellante, voy a tener que de alguna manera pasar a disolución
esa muestra para poder hacer su determinación. Imagínense que quiero hacer la determinación de la actividad de un emisor beta menos en un tejido, por ejemplo de un animal. Voy a tener que procesar ese tejido para poder solubilizarlo y tenerlo en una mezcla en líquida con el cóctel de centelleo para poder realizar la medida. Y otro efecto que tengo es la disminución de la eficiencia de la lectura por diferentes factores que ahora después vamos a hablar. Y obviamente es una técnica destructiva, porque una vez que esté preparada la muestra, destruir la muestra. Entonces, si tengo que volver a hacer una medida, puedo, pero sobre esa muestra ya preparada, no puedo volver a tener la muestra original. ¿Cuáles son los emisores beta más utilizados? Los más utilizados en estudios, bueno, son tritio, con una energía máxima de 18 kiloelectronvolt, un periodo de semidesintegración de 12,3 años, el carbono 14 con 155 kiloelectronvolt y 5.568 años, fósforo 32, azufre 35, calcio 45, estroncio 90, entre otros. ¿Cuáles son las eficiencias de conteo típicas para diferentes radionucleidos? Bueno, el proceso de centelleo líquido tiene eficiencias de conteo altas para emisores beta menos de baja energía. Por ejemplo, para emisores de baja energía como el tritio, el plomo 210, el plutonio 241, tiene una eficiencia entre el 60 y el 70%. Luego para otros un poco más altos, níquel, carbono 14, azufre 35, andan entre el 80 y el 95%. Y como les decía, también sirve para medir betas de alta energía que andan alrededor del 95%. Se pueden hacer determinaciones por la reacción de Cherenkov de azufre 32 y estroncio 89. Son emisores betas de muy alta energía. También sirve para electrones que decaen por captura electrónica y emisores alfa. Y también podrían servir para emisores gamma. Con lo cual igual sería una técnica mucho más engorrosa que la medida de un gamma en un centelleo sólido. Entonces, ¿cuáles son las interacciones físicas en el proceso de centelleo? El emisor de partículas, mi radionucleido, va a emitir sus partículas a alfa o beta y va a excitar las moléculas del disolvente. Estas moléculas de solvente a su vez pueden transferir su energía entre sí, pero en un momento va a haber una transferencia de energía a las moléculas de soluto, que es el agente centellante. Y luego este agente centellante se va a desexcitar emitiendo luz. Y en muchos cócteles de centelleo lo que tengo es otras moléculas de soluto secundario en el cual se van a excitar con la emisión de la luz del primer centellante y van a emitir nuevamente una emisión en otra longitud de onda. ¿Para qué se hace esto? Bueno, obviamente se hace esto para mejorar la lectura. ¿Por qué? Porque la longitud de onda de emisión de las moléculas de soluto secundario están en el rango de mayor sensibilidad del tubo fotomultiplicador. Entonces, cuando uno pregunta en este caso cuál es el agente centellante, es las moléculas de soluto disueltas en el cóctel de centelleo. Entonces, en una nueva gráfica, aquí tenemos nuevamente las interacciones físicas que pueden haber pasaje entre la partícula y el solvente. Un solvente le puede transferir la energía a otra partícula de solvente. Ese solvente a su vez puede transferirle la energía a un soluto primario. Ese soluto primario va a decaer emitiendo luz. A su vez también puede transferirle directamente la energía al soluto secundario, o el soluto secundario excitarse por la emisión de luz del soluto primario. Entonces, lo que tengo, el agente centellante, está disuelto en este solvente. Y esa mezcla de los solutos primarios, soluto secundario y el disolvente son los que componen el cóctel de centelleo líquido. ¿Para qué necesito esto? Como decíamos, porque necesitamos tener un contacto íntimo entre el radionucleido emisor y el agente centellante, que en este caso son los solutos. Los disolventes empleados pueden ser en general, son solventes orgánicos, obviamente. ¿Por qué? Porque los solutos que vamos a tener, los solutos centellantes, son compuestos orgánicos con nubes pi muy deslocalizadas que son solubles en estos tipos de disolventes. Entonces los disolventes más utilizados son benceno, tolueno, sileno, dioxano, naftaleno, disopropilnaftaleno. Los solutos primarios son compuestos, los de flúor que se llaman los 2,5-difeniloxazol, o el llamado PPO,
Y un soluto secundario clásico es el 2,2-parafenil B5-feniloxazol, el Popov. ¿Cuáles son los cócteles de uso corriente en conteo de centelleo líquido? Bueno, en general para muestras solubles en tolueno, puede ser tolueno como disolvente, 3 gramos de PPO y 100 miligramos de Popov. O sea que, como habrán visto, la cantidad del soluto secundario es mucho menor a la cantidad del soluto primario. Pueden ser también tolueno con butil PVP, otro soluto primario, o cuando utilizo muestras acuosas pueden ser también tolueno con PPO como agente centellante, pero en ese caso voy a tener que agregarle algún emulsificante para permitir la disolución de una muestra acuosa en el solvente orgánico. También mezclas de dioxano para hacer en muestras acuosas. ¿Cuál es la función de cada uno? Bueno, el PPO es el flúor primario. Se usa en cantidades aproximadamente de 4 gramos por litro y es un reactivo imprescindible. Un solvente primario, que es, por ejemplo, el dioxano, también es un reactivo imprescindible. Se le pueden agregar otros agentes secundarios como anticongelantes para trabajar a bajas temperaturas como etilenglicol o metanol. Se le puede agregar un flúor secundario que puede ser prescindible pero mejora bastante la eficiencia. Y pueden también utilizar un solvente secundario como el naftaleno. Pero sí o sí, un cóctel de centelleo líquido van a tener como reactivos imprescindibles un solvente primario y un flúor primario para poder hacer de agente de centelleo. O sea, tengo que tener un solvente y una molécula que me transforme esa excitación en luz, el flúor primario. ¿Cuál es la eficiencia de los solventes comunes en el centelleo líquido? Porque el solvente, como recuerden, como vieron, que obviamente es el primero que se excita al depositar la energía al radionucleido emitido. Por lo tanto, obviamente ese solvente va a condicionar el proceso de centelleo, o sea, me va a influenciar. No es lo mismo hacerlo en ciclohexano que en tolueno, que en sileno, que en benceno. Entonces el rendimiento relativo del centelleo depende del solvente. Y aquí ven una tabla con los rendimientos relativos de centelleo para diferentes solventes. Desde aquí uno de los que tienen menor rendimiento, como el ciclohexano, unos considerados el 100% aquí como el tolueno, que es el base, y otros que contienen un poco mejor rendimiento, como el parasileno o el 1,2-trimetilbenceno. Esto está hecho utilizando el borde Compton de una muestra de bario 137 metaestable. Los rendimientos cuánticos de solventes comunes, entonces, obviamente, van a tener diferentes rendimientos dependiendo si son benceno, tolueno, silano, dioxano. O sea que se queden con la idea que el solvente influye en el proceso de centelleo, lo cual es razonable, como les decía, porque va a ser el que va a recibir la energía de la partícula emitida para luego transferírsela al flúor primario. Los solutos primarios más comunes están clasificados sobre la base de su emisión de fluorescencia entre 360 y 400 nanómetros. Como les decía, los flúor primarios más comunes, uno de los más utilizados, puede ser el PPO, el 2,5-difeniloxazol, pero hay otros como el butil PBD o el BBOT. Son todas moléculas orgánicas con anillos, con varios anillos, con una nube pi deslocalizado capaz de aceptar la energía del solvente excitado y a su vez, al desexcitarse, a usar esa energía para emitir la luz, que va a ser lo que luego voy a ver en el tubo fotomultiplicador. ¿Cuáles son las características de los solutos comunes más usados en centelleo líquido? Bueno, obviamente tienen un tiempo de decaimiento rápido, del orden de nanosegundos, porque al igual que como hablaba de un tiempo muerto en el centelleo sólido, también lo voy a tener en el centelleo líquido. En el caso de la desexcitación en el cristal, aquí voy a tener un tiempo de desexcitación de mi flúor primario, lo cual me va a tener un tiempo crítico que darán en el orden del 1,4 nanosegundos,
Van a tener diferentes rendimientos cuánticos, siendo uno bastante bueno para el PPO, y la concentración óptima del flúor primario va a depender de cuál es eso. En general andan en el orden de 5 gramos por litro, entre 5 y 10 gramos por litro. Los rendimientos cuánticos de algunos solventes comunes ya los habíamos visto, los más utilizados son tolueno, dioxano y sileno. Y también precisamos que los solventes tengan un tiempo de decaimiento rápido, que también mandan al orden, pero acá un poco más lento, entre 2 y 34 nanosegundos para estos solventes que mostramos en la tabla. Los solutos secundarios están basados en realidad en una longitud de onda de emisión de fluorescencia entre 400 y 500 nanómetros. Entonces uno de los más comunes es el dimetil pop-up. Aquí veo que también es una serie de anillos con la nube pi deslocalizada más grande, el PBBO, el NPO o el MSB. La diferencia que tienen con los primarios es la longitud de onda de su emisión de fluorescencia. Como verán, esta está más cerca, más hacia el visible, que lo del flúor primario. Entonces, ¿cuáles son los efectos? Que el solvente tiene aquí una emisión muy hacia abajo a la UV. Después tenemos el flúor primario, que tiene una longitud de onda aquí cercana al ultravioleta, cercana al visible. Y el flúor secundario lo que hace es desplazar esa emisión de longitud de onda a la zona del visible, que en realidad no es porque sea la zona del visible lo que importa, sino porque es la zona de mayor sensibilidad del tubo fotomultiplicador. No es que cada vez los tubos fotomultiplicadores modernos no tengan sensibilidad a longitudes de onda del UV, pero igual de todas maneras la máxima sensibilidad sigue siendo en la zona del visible. Entonces ese es el efecto que produce el flúor secundario, es desplazar la longitud de onda de emisión del cóctel hacia la zona de máxima sensibilidad del tubo fotomultiplicador. Aquí tenemos las emisiones de la longitud de onda de emisiones de solutos de flúor primarios, como el butil PBD, el PPO o el paraterfenil, que andan del orden entre 320 y 360 nanómetros. Y vieron que las longitudes de emisión de los flúor secundarios, como el BBQ, el POPO, el TBD, andan en el orden entre 400 y 500 nanómetros. Entonces lo que logran es, como les decía, un desplazamiento de la longitud de onda de emisión. ¿Para qué? Para eso, para tener la zona de máxima sensibilidad del tubo fotomultiplicador. Por lo tanto, eso me va a dar la máxima sensibilidad en la medida. ¿Cuál es la importancia de la concentración del soluto? Que también es importante y hay que evaluarla dependiendo mi cóctel. Vamos a tener una zona de baja concentración en que en realidad el rendimiento de centellante va a ser lineal con la concentración. Luego una zona óptima donde pequeñas variaciones de concentración del soluto no me varíen en grande cantidad el rendimiento en el centellante. Y luego una zona en que el mismo soluto va a hacer que disminuya el rendimiento. Entonces obviamente tengo que trabajar en la zona aquí donde pequeñas variaciones de concentración del soluto no me hagan una variación en el rendimiento del centellante. Como siempre, ni muy poco ni mucho. ¿Qué pasa entonces con las muestras biológicas? Como les decía, que en general son muestras acuosas. Bueno, las muestras acuosas, en general todas las muestras biológicas, van a tener que ser medidas en cócteles que admitan una cierta tolerancia de agua. Hay cócteles comerciales, como este por ejemplo, el Ultima Gol, que tiene alta resistencia al quenching, que ahora vamos a ver bien qué es, alta eficiencia de conteo, por arriba del 50% para el tritio, y es biodegradable. Y a su vez permiten un agregado de agua por 10 mililitros de cóctel, y acá está determinada la eficiencia del conteo de tritio con el agregado de agua. Si bien con el agregado de agua la eficiencia decae, permite conteos con una gran cantidad de agua. Por lo tanto, los cócteles comerciales tienen que ser capaces de ser compatibles con ciertas cantidades de agua para la medida de muestras, en general, por ejemplo, como muestras biológicas.
Luego que vimos un poco el cóctel, tenemos que ver los viales de centelleo. Los viales de centelleo pueden ser de vidrio o de plástico, como PET, propolipropileno, o directamente de vidrio. La particularidad que tienen es que los viales de centelleo de vidrio son vidrio borosilicato con bajos niveles de potasio, por lo cual ofrecen conteos uniformes con baja actividad residual, y obviamente, ya sea de vidrio o de plástico, tienen que tener alta transmisión para la luz UV visible, que va a ser la que va a ser emitida por el flúor secundario. Entonces, la muestra tiene que ser, obviamente, los vidrios bajo en potasio. ¿Por qué? Porque no se olviden que tenemos el isótopo natural del potasio, el potasio 40, que forma parte de los vidrios. En cambio, entonces, si tengo mucho potasio 40, voy a estar midiendo en el cóctel, voy a tener un background dado por el potasio 40, que está formando parte del vidrio del material que estoy utilizando. Entonces es un vidrio especial bajo en potasio. Y tanto como les decía, el vidrio como el plástico tienen que ser altamente para la transmisión de la luz, que van a ser la producida por el flúor, tanto primario como secundario, para permitir que esa luz llegue al tubo fotomultiplicador. ¿Cuál es el esquema de un contador de centelleo líquido? Hay distintas marcas de contadores de centelleo líquido, más viejitos, más modernos. Hoy en día, pero el proceso de funcionamiento es el mismo desde hace muchos años. Lo que cambia un poco es la tecnología y la parte electrónica, pero la base de funcionamiento sigue siendo la misma. En general, tengo una zona blindada y protegida donde va a ser colocado el vial. Obviamente esa zona tiene que ser oscura para evitar cualquier luz exterior, porque lo que voy a estar contando es la luz emitida en el cóctel de centelleo. Y en general se emplean equipos con más de un tubo fotomultiplicador para medir en coincidencia. Eso se hace para eliminar los efectos producidos por otras fuentes. Va a haber un circuito de coincidencia que solo vaya a contar cuando vea la luz en ambos tubos fotomultiplicadores, y después el proceso es muy similar al del centelleo sólido. Voy a tener la diferencia con el centelleo sólido, que acá voy a tener dos tubos fotomultiplicadores y un circuito de coincidencia, que para hacer un pulso lo voy a tener que ver en ambos tubos. Muchas veces lo que pasa es que en realidad uno es el tubo fotomultiplicador principal, que va a ser el que donde se procesa el pulso de corriente, y el otro solamente se utiliza para alimentar el circuito de coincidencia para efectuar el conteo. Entonces tengo un amplificador, una ganancia, tengo un analizador de canales, porque al igual que en un centelleo sólido puedo variar los canales, y luego un sistema para hacer de escala donde me voy a poder ver el resultado de la medida. El tubo fotomultiplicador, recuerden que funciona al llegar la luz. Tengo un fotocátodo en el cual se van a emitir electrones. Primero un electrón y luego tengo los dínodos de multiplicación para lograr una gran amplificación. Entonces, de un electrón que se va a emitir por la luz voy a tener un montón de electrones, y esta corriente, obviamente, para que funcione tiene que ser proporcional a la luz recibida y a la energía de la luz recibida. Entonces, al igual que en el centelleo sólido, el número de pulsos y la altura de pulsos depende de la energía cedida por la partícula hacia el agente centellante. Entonces, a mayor energía de la partícula, mayor energía del pulso, y al mayor número de muestras, mayor conteo. La diferencia que tengo, acuérdense, en que en un espectro beta menos, el espectro es continuo. Entonces, eventualmente, si uno elige los canales, los puede ir variando. Puede tener un equipo multicanal, al igual que en el centelleo sólido, que pueden ser monocanales o multicanales. Puedo tener el espectro de varios compuestos y puedo medir hasta varios a la vez, seleccionando adecuadamente los canales. Por ejemplo, en este ejemplo que tengo 3 emisores, tritio, carbono 14 y fósforo 32, dependiendo de los canales que yo elegiría, podría medir uno en una mezcla de ellos o los 3 por separado. Si elijo un canal aquí, puedo medir solo el tritio, un canal aquí el carbono 14 y en este extremo acá el fósforo 32. ¿Cómo es el sistema? Obviamente cuenta con una
cámara oscura toda blindada con un blindaje de plomo para evitar la llegada de radiación externa, porque a su vez también si le llega radiación externa y del ambiente, o la radiación cósmica o lo que sea, todo lo que llegue al cóctel de centelleo me puede producir un centelleo que me va a aumentar el conteo del background. O sea que para tener un background bajo voy a tener que tener la muestra en una parte oscura y blindada. Dentro de un blindaje de plomo aquí adentro va a ser depositado el vial y aquí se encuentra el tubo fotomultiplicador. En general, al igual que en el centelleo sólido, tengo diferentes capas de blindaje de Z menor a Z mayor para evitar el restralo. ¿Cuál es el diseño de contadores? Puede haber de un pozo o de múltiples pozos. Cuando son de múltiples pozos, el sistema tiene que considerar lo que puede pasar de la radiación de un pozo al otro, tiene que estar considerado en el diseño del equipo, porque si no la medida en uno de los pozos me afectaría la medida en los otros. La obtención de señal inconstante se da por adición de pulsos en los tubos fotomultiplicadores. En general puedo tener dos tubos fotomultiplicadores, uno A y uno B, pero en este caso, por ejemplo, el B va a ser solo usado para chequear la coincidencia. Entonces la determinación de la medida va a ser por el tubo fotomultiplicador A. Pero en realidad el equipo no cuenta un pulso, sino ve en ambos tubos fotomultiplicadores. Eso para disminuir el ruido de fondo o sea, para tener un menor background. Luego tenemos acá en el centelleo líquido el mayor problema en la espectrometría aquí, que es el quenching. ¿Qué es el quenching? Como lo dice acá, es el principal problema en la espectrometría de centelleo líquido y se define como la absorción de energía de los fotones durante la transferencia desde la partícula en decaimiento al fotocátodo. O sea, el quenching, que es pérdida de la energía de esa transferencia desde que se produjo la partícula hasta que me llega al fotocátodo, y puede ser en diferentes etapas. O sea, el quenching cambia todo el espectro, la altura del pulso la desplaza hacia energías más bajas y en consecuencia reduce la eficiencia de conteo para radionucleidos con energía continua como los emisores beta menos. Entonces no solo tengo una disminución de energía, sino tengo un corrimiento del espectro hacia energías menores. Es un proceso que se da particularmente en el centelleo líquido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo era el proceso? Tengo mi emisor de la partícula que lo que va a ser excitar la molécula del soluto. Aquí la tengo excitada. Ella puede pasarle la energía a otra molécula de soluto y lo que yo quiero es que me transfiera la energía a mi flúor primario para luego pasarlo al secundario y emitir mi partícula de luz. ¿Qué pasa si tengo algún agente químico que quencheo que me atrape esa energía del soluto? Esa energía, perdón, que no llegue al soluto y me la atrape del solvente. Entonces si el solvente me transfiere la energía a otra molécula, como por ejemplo una molécula de agua, esto me va a dar un proceso de quenching, porque ya perdí parte de mi energía y no se transfirió al flúor primario. Otra cosa que puede pasar es que si haya la transferencia al flúor primario, se emita esa luz, pero vaya a haber algo que me absorba la longitud de onda emitida por la luz. Entonces eso sería lo que me da lugar al quenching por color. El otro tipo de quenching sería el quenching químico. Entonces tengo dos principales quenching, o lo que me hace la disminución de la eficiencia: el químico y el por color. ¿Qué pasa en un espectro beta menos cuando está quenchado? Me produce a menor energía y si me desplaza hacia menor altura del pulso y se desplaza hacia energías menores. Esto es una muestra de un espectro sin quenchar, un espectro un poco quenchado y altamente quencheado, que también pueden ser corolarios de los anteriores, que pueden caer en la parte o químico o por color. Aquí un espectro real del tritio en un contador de centelleo líquido con diferentes cantidades de agente quenchante. Van a ver cómo el espectro se va desplazando hacia energías menores. Los métodos actuales para la corrección de quenching son los métodos de estándar interno, de estándar externo, el método de relación de canales, y hay otros métodos como el desplazamiento del punto de inflexión del borde Compton, el desplazamiento del centro de gravedad del espectro, la comparación con muestras estándar
el método DPM, el método Cien-Math-Nice y el TDCR. Todos estos métodos también se basan en cálculos y en estadísticos y demás. Los métodos más utilizados en el laboratorio son los del estándar interno y el método de relación de canales, porque cuando uno realiza una medida por centelleo líquido, el principal factor es determinar la eficiencia. O sea, ¿qué es determinar la eficiencia? Es determinar cuánto se me está cuenchando mi muestra. Entonces, en general, los dos métodos más utilizados son el estándar interno y la relación de canales. Vamos a ver primero el más sencillo, que es el método de corrección de quenching por el método del estándar interno. El método del estándar interno en centelleo líquido funciona exactamente igual que el método estándar interno en analítica, como uno lo podría usar en una determinación por HPLC. Si yo tengo una muestra en la cual la tengo mezclada con un cóctel y determino el conteo y no sé la eficiencia, le puedo agregar un estándar interno de actividad obviamente conocida para luego medir nuevamente y poder determinar la eficiencia. Entonces voy a tener la actividad de la muestra, que es igual a la cuenta de la muestra por su eficiencia, que desconozco, y luego le voy a hacer una adición de estándar. Entonces tengo mi actividad de la muestra más el estándar, que voy a tener un conteo de la muestra más eficiencia de la muestra, más un conteo del estándar más eficiencia del estándar. Como estoy en la misma muestra, la eficiencia del estándar y la eficiencia de la muestra es la misma. Entonces tengo que mi actividad de la muestra más el estándar es el conteo de la muestra más el conteo del estándar por la eficiencia. Y como yo sé cuál es el conteo, esta diferencia, y porque sé qué actividad le puse al estándar, entonces la actividad del estándar es igual al conteo de la muestra menos el conteo de la muestra. De la muestra más estándar menos de la muestra por la eficiencia. Y de esta manera puedo despejar la eficiencia. Es exactamente igual que en analítica. Entonces puedo determinar la eficiencia empleando la relación entre la diferencia de las cuentas de la muestra antes y después de la adición de una cantidad conocida de estándar, obviamente un estándar interno del mismo isótopo. Y no solo del mismo isótopo, sino tengo que agregar una cantidad de cuentas similar a las cuentas de la muestra. Como la muestra y el estándar están afectados igualmente por el mismo quenching, o sea, por su pérdida de eficiencia, la actividad de la muestra original se puede calcular a través de la relación entre el conteo de la muestra antes y después del agregado del estándar interno. ¿Cuál es los métodos de corrección de quenching por el estándar interno? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? La ventaja es que es rápido para bajo número de muestras, aplicable a cualquier tipo de quenching. Yo no necesito saber cuál es el agente quenchante, porque si mido la actividad de la muestra antes del agregado del estándar interno y después del agregado interno, ese estándar interno se va a afectar igual que la muestra. Entonces voy a poder determinar mi eficiencia sin ni siquiera saber cuál es mi agente quenchante. O sea, por lo tanto, no requiere una calibración previa. ¿Cuál es la desventaja? Tengo que volver a abrir todos los viales para agregarle el estándar interno. Puedo tener errores en la adición de los volúmenes, que tengo que tener cuidado con esto y controlarlo. Imposible volver a contar la muestra si luego del agregado del estándar interno dudo si tuve algún problema con el conteo de la muestra original, ya perdí porque la muestra ya le agregué el estándar interno. Y obviamente tengo que considerar el costo de adición del estándar interno, porque voy a tener que agregar estándar que tiene un costo a todas las muestras que voy a medir. O sea, esto me sirve para un número de muestras bajo. Pero cuando tengo que procesar muchísimas muestras, este no sería el método de elección porque me saldría muy caro porque tengo que agregar mucha cantidad de estándar y me saldría muy engorroso también. Otro método bastante utilizado es el método de relación de canales, y esto es particular para el centelleo líquido. En este caso, ¿qué es lo que uso? Uso la propiedad de que tengo un espectro continuo que al quencharse cambia de forma, se desplaza hacia las energías menores. Entonces, para el método de relación de canales, la muestra se mide en dos regiones de energía diferentes del espectro. Un canal que va a ser completo y un canal parcial que mide en los rangos altos de energía.
Cuanto tengo un mayor quenching, el número de pulsos en el canal de alta energía se reduce mucho más que el recuento total, porque voy a perder eficiencia sí, pero lo que voy a hacer primero también es que se van a desplazar hacia energías menores. Entonces el conteo en el canal de altas energías va a bajar mucho más rápido, digámoslo así, que el conteo en el canal total. Entonces, sacando una relación de tasas de recuento y esto cómo varía, puedo graficar estas relaciones y obtener una curva de relación de canales. Vamos a verlo así un poco más ejemplificado. Entonces, si tengo un espectro sin quenchar y un espectro quenchado y un canal que me abarque todo el espectro y un canal que me abarque la zona parcial superior, obviamente al estar quenchado van a disminuir el conteo en los dos canales, pero en el canal 1 va a disminuir muchísimo más que en el canal 2. Entonces voy a aprovechar esta propiedad, puedo aprovechar esta propiedad del espectro en la determinación de esta diferencia de canales. Y luego puedo graficar esta relación de canales con diferentes cantidades de agente quenchante. Obviamente me tengo que construir una curva de calibración. Entonces voy a tener una eficiencia de conteo en función de la relación de canales. Esta relación puede ser casi lineal o puede ser totalmente exponencial. No tiene por qué dar lineal esta relación de canales con la eficiencia. Lo que tiene de ventaja es que yo puedo construirme mi curva de relación de canales y después hacer la determinación para una gran cantidad de muestras. La puedo aplicar a todas mis muestras. El problema es que obviamente tengo que conocer cuál es el agente quenchante y todas mis muestras tienen que estar afectadas por el mismo agente quenchante para poder aplicar este método. Pero claro, si tengo 500 muestras, 600 muestras y me construyo mi curva, puedo aplicarlo a todas las muestras. Entonces me va a permitir determinar la eficiencia en todas las muestras sin necesidad, por ejemplo, de agregar el estándar interno a mis 500 muestras, lo que me sería muy caro y engorroso. Luego tengo otro método que es el método de uso de canal de un estándar externo, que es similar al estándar interno, pero usa una fuente de cesio 137, que se acuerdan que en realidad lo que estoy midiendo es el 137 metaestable, el bario. Entonces usa el borde Compton de esta emisión de 662 kiloelectronvolt para producir un efecto sobre el agente C, sobre el centelleo. Tiene una muestra del equipo interna que en un momento la puede exponer al cóctel o cerca del vial y me va a dar un determinado conteo. Entonces puedo usar esa fuente externa para simular un estándar interno, una emisión dentro del cóctel. La ventaja de esto es que puedo usar una fuente de cesio 137 que tiene un periodo de semicintegración largo, por lo cual esa fuente la voy a poder usar bastante tiempo y tiene una energía adecuada para tener una buena producción de electrones Compton, porque lo que utilizo es el borde Compton de la emisión gamma. Otro método utilizado más actualmente es el método Cien-Mannis, que el método se basa en modelos matemáticos que aplican que se conoce la distribución de los fotoelectrones producidos a partir de un multiplicador secundario para los emisores beta porque llevan una distribución de Poisson. Entonces, como el espectro se sabe que es continuo, se calcula un parámetro libre desconocido a través de cálculos matemáticos para hacer la determinación de la eficiencia, usando como marcador el trito. La ventaja es que solo se necesita una medición de calibración y determina la eficiencia en relación con este estándar. Es una medida con bastantes cálculos matemáticos. Otro es el método TDCR, que es más nuevo también, que es la relación de coincidencia triple y fue introducido recién en 1988. En realidad para este método no se necesita una fuente externa o estándar, es un método absoluto, pero requiere tener equipos con 3 tubos fotomultiplicadores para calcular un parámetro matemático con el cual se puede realizar la corrección de eficiencia. Los dispositivos que utilizan esta opción están disponibles hace muy pocos años porque son equipos que usan 3 o más tubos fotomultiplicadores. Y bueno, esto es más o menos a grandes rasgos. Muchas gracias. Y bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail. Muchísimas gracias.